Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar en el cuarto día del curso de capacitación sobre interpretación e implementación del sistema HASA. Agradecer, como hemos hecho en los 3 días anteriores, a la empresa Agrolan S.A., empresa que comercializa productos alimenticios, a Fishco by Agrolan, empresa dedicada a la exportación de productos pesqueros, y Agrainver S.A., que cuenta con almacenes en la zona 18 para diversos productos que comercializa. Ok, gracias a todos los asistentes, gracias a la alta dirección de las 3 empresas, al personal profesional de las 3 empresas, al personal técnico de las 3 empresas y a los operarios de las 3 empresas que están presentes en este curso de capacitación. Ok, vamos a entrar al paso 6, principio 1. Ya desarrollamos los 5 primeros pasos, ahora vamos a entrar al paso número 6, que es el principio 1 del sistema HASA. Vamos a ver qué cosa nos dice el Códex Alimentario. El Códex Alimentario nos dice realizar un análisis de peligro e identificar medidas de control. Eso es lo que nos pide Códex Alimentario para el principio 1, paso 6. Entonces, para mí, esta es una de las etapas importantes, ¿no? Una de las etapas importantes. Por eso es que el video está diseñado básicamente para el paso 6 y principio 1 del sistema de calidad basado en HACCP. Antes de ello, necesitamos definir algunas cosas, ¿no? En el video anterior yo ya les hablé de los OEA, de los operadores de empresa de alimentos o operador de empresa de alimentos, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa nos dice la definición? Nos dice entidad responsable, o sea, es un operador del funcionamiento de una empresa en cualquier etapa de la cadena alimentaria. O sea, puede ser en un procesamiento, el procesamiento del producto, de un proceso productivo, el procesamiento de un proceso productivo. Puede ser solamente en el empaque, puede ser solamente almacenamiento, o puede ser todo un proceso que va desde la etapa primaria a la etapa secundaria. ¿Ok? Si hablamos de etapa primaria, para que lo puedan entender, en el pescado la etapa primaria es la refrigeración y la etapa secundaria es la congelación. ¿Ok? Contacto cruzado con alérgenos, ¿no? Esto lo he puesto ¿por qué? Porque la empresa Grainber también comercializa maní, ¿no? Entonces, hay que tener controles adecuados para el manejo de productos alergénicos, ¿ok? Entonces, contacto cruzado, eso lo he puesto esta definición porque pueda que este peligro aparezca. Entonces, hay que tener cuidado en la bodega de zona 18, ¿ok? ¿Qué cosa es el contacto cruzado con alérgenos? Es incorporación involuntaria, ¿ya? Incorporación involuntaria de un alimento o ingrediente alergénico en otro que no está destinado a contener este alimento, este ingrediente alergénico. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ojo, incorporación involuntaria. Entonces, si yo tengo, por decir, este arroz, tengo azúcar, tengo semillas y tengo maní también almacenado, entonces yo tengo que tener un adecuado control sobre este alérgeno. ¿Qué significa? Voy a tener indumentaria adecuada, guantes adecuados y debo también tener una zona dentro de la bodega o dentro del almacén para los productos alergénicos. La idea es que no haya este contacto cruzado. ¿Ok? Análisis de peligro es otra definición muy importante, ¿no? Porque siempre se habla, ¿no? Principio 6, análisis de peligro. Pero, ¿qué es el análisis de peligro? Entonces, el códex ha definido proceso de recopilación, o sea, miren, proceso de recopilación y evaluación de información de los peligros identificados en las materias primas y otros ingredientes. Vamos a ver, en el caso de Fishco by Agroland, el proceso productivo es el dorado, pero no hay ingredientes, no hay aditivos. Entonces, nuestra principal preocupación es recopilar información sobre el dorado, ¿no? ¿Qué contaminación microbiana podría tener desde el mar? Y hay que evaluar esa información, ¿correcto? Entonces, dice en el análisis de peligro, en el entorno, en el proceso,
o en los alimentos, ¿no? El entorno en el proceso o en los alimentos y de las condiciones que los originan para decidir si son peligros significativos, ¿ok? Obviamente, condiciones del producto, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Es un proceso productivo? ¿Es solamente almacenamiento? ¿Es solamente reempaque? Entonces, vamos a tener que hacer una recopilación, ¿no? De la información y una evaluación de la misma, ¿ok? Obviamente referida a los peligros del alimento que estamos procesando, el que estamos reempacando o el que estamos almacenando. Medida de control, ¿no? No, medida de control dice toda medida o actividad que pueda aplicarse para prevenir o eliminar un peligro o para reducirle a un nivel aceptable, ¿ok? Sí, muchas medidas de control, ¿no? Previenen. Algunas eliminan, pero la gran mayoría busca reducirlo a nivel aceptable. ¿Ok? Estas definiciones son importantes para poder entender este principio uno, ¿no? Que es el paso número 6. ¿Ok? Ya en los ejemplos y en la implantación de la documentación que vamos a presentar, se va a explicar en qué medidas preventivas o qué medidas de control se toman. ¿Ok? Algo que tiene que quedar claro también, toda la legislación sanitaria nacional e internacional se ha diseñado y se ha creado para proteger la salud de los consumidores. Ok, esa va a ser una pregunta de examen. Así que, ¿no? La pregunta irá, ¿no? La legislación sanitaria nacional e internacional fue diseñada ¿para qué? Proteger la salud de los consumidores. Colocaremos algunas otras alternativas, pero ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Ok? Una pregunta de examen también va a ser medida de control. ¿Qué cosa es una medida de control? ¿Qué cosa es un OEA? ¿Ok? Ahí les voy dando algunas pautas de las preguntas porque el sistema quiere que usted entienda, interprete, perdón, y pues conozca cómo funciona el mismo. ¿Ok? Entonces, sabiendo las definiciones, damos un paso gigante para poder entender el sistema. ¿Ok? Ok, vamos a ver, análisis de peligro, ¿no? Esto está detallado en el Códex Alimentario. Vamos a ver qué cosa define el Códex Alimentario cuando habla de la implementación del sistema. Dice, listar todos los peligros potenciales y probables relacionados con cada fase. Realizar un análisis de peligro para identificar los peligros significativos y examinar, ¿no? Examinar, evaluar, mirar, ver las medidas para controlar los peligros identificados. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos. Entonces, ¿por qué hago esta explicación en la definición de análisis de peligro? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza tiene que empezar a identificar cuáles son estos, ¿no? Por eso que la norma pide un curso para que en la mente de uno empiece a aparecer peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos. ¿Ok? Ejemplo, en la recepción de materia prima, yo cuando desarrolle el análisis de peligros, tengo que decir qué peligros biológicos hay para recepción de arroz, qué peligros químicos puede haber para la recepción de arroz y qué peligros físicos puede haber para la recepción de arroz. ¿Ok? Entonces, peligros físicos, claro, claro, puede haber, ¿no? Materias extrañas puede haber. ¿Ok? Si no hubiera peligro, colocar ninguno. ¿Ok? Si en una etapa del flujograma de proceso o de la operación de elaborar un alimento, usted determina que no hay peligro, usted simplemente pone ninguno. Vamos a poner un ejemplo. Si usted en peligro biológico determinó que no hay ningún peligro, usted coloca peligro no identificado con riesgo para la salud. ¿Ok? Esas dos son descripciones correctas para mi análisis de peligro. ¿Ok? Vamos a ver qué cosa, cómo define peligro el Códex Alimentario. Peligro, dos puntos, agente biológico, ok, es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento que puede causar un efecto adverso para la salud. Entonces, en la figura que ustedes aprecian ahí, abajo dice biológicos, dice, incluye las bacterias, virus y parásitos, patógenos, ¿no? Toxinas naturales, toxinas microbianas, metabolitos tóxicos de origen microbiano. Es una pequeña descripción de los peligros biológicos que se puedan considerar. Entonces, ustedes ya están pensando en peligros biológicos, peligros químicos, ¿no? Supongo si trabajan con productos, digamos, del agro, ¿no?
residuos de pesticidas, residuos de herbicidas, contaminantes inorgánicos, tóxicos, antibióticos, ¿no? Promotores del crecimiento, o sea, hormonas, ¿no? Hay, como dice, antibióticos, promotores de crecimiento como hormonas, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes, tintas, metales pesados, ¿no? Hay muchos peligros químicos que se tienen que evaluar. La idea del sistema es de que el personal esté entrenado y sepa diferenciarlo. Supongamos, ¿no? Hay oportunidades que en la industria se tiene una carretilla hidráulica o una mula, como le llaman en Guatemala, y estas pueden tener fuga de aceite, ¿no? Este aceite que se utiliza, el aceite hidráulico que utilizan las carretillas hidráulicas, estas pueden ir regándose en el piso. Yo tengo pallets de madera o pallets plásticos, dependiendo de dónde estoy, en una sala de proceso o en una bodega o un lugar de almacenamiento, y estas pueden pegarse a la madera, estas se pueden desplazar de una ubicación a otra ubicación, de un producto a otro producto, y estos podrían generar una contaminación química. Y el peligro químico es evidente que aparezca, ¿ok? En peligros físicos, ¿no? Fragmentos de vidrio, ¿no? Trozos de vidrio, pequeños trozos de vidrio. Por eso que la norma dice que dentro de la infraestructura en iluminación, la luz tiene que tener un protector. Las bombillas, el fluorescente, el tubo fluorescente debe tener un protector, que si hubiera una rotura, ¿no? Por algún motivo, los fragmentos de vidrio no caían sobre el producto, ¿no? Entonces, fragmentos de vidrio, de metal, fragmentos de madera o pequeños trozos de madera, pequeñas piedras, piedras muy pequeñas u otros objetos que puedan causar daño físico al consumidor, ¿sí? Entonces acá está la definición de peligro, peligro, muy importante. Siguiente definición. Y esta es una de las dudas que hay veces tienen los profesionales, ¿no? Definición de peligro significativo. En este caso, y el códex ha definido que es un peligro significativo. Anteriormente no lo tenía definido. Anteriormente solamente estaba definido peligro. Ok, vamos a ver. Peligro determinado a través de un análisis de peligro, coma, que se considera que es razonable esperar que se produzca a un nivel inaceptable en caso de que no exista control, y para el cual el control es fundamental dado el uso al que está destinado el alimento. ¿Ok? Este es muy importante. A ver, vamos a poner el ejemplo del dorado. ¿Ok? Para que se pueda entender. El dorado viene del mar. El mar, obviamente, hay una flora microbiana natural en el mar, y el dorado puede tener problemas de vibrio cólera o puede tener problemas de salmonela. ¿Ok? Entonces yo ya sé que ese producto puede tener presencia, ¿no? De contaminación microbiana, ¿no? O peligro microbiano por salmonela o por vibrio cólera. Entonces, voy a tener que tomar una medida de control, ¿no? Y este control es fundamental, ¿no? Para poder reducir a los niveles permisibles, para tener control, porque la salmonela y el vibrio cólera sí afectan la salud del consumidor. Otra cosa, o sea, otra cosa es el peligro, presencia de, supongamos, yo recibo flor de Jamaica, vamos a poner el ejemplo, que viene del agro, esto ha sido secado posiblemente al ambiente con humedad relativa baja, y si yo quiero hacer una revisión voy a encontrar pequeñas piedras, pero las pequeñas piedras causan simplemente una incomodidad, o el consumidor lo puede detectar antes, o si lo lleva en boca, simplemente lo va a morder y puede generar un reclamo, pero no genera problemas en su salud. ¿Me entiende? Posiblemente una incomodidad, una queja, pero no un problema en su salud. ¿Ok? Entonces, un peligro significativo sí tiene que ver con un peligro físico, químico o biológico que pueda repercutir en la salud del consumidor. ¿Ok? Líneas abajo puse una nota. Dice, por favor, no inventar peligros. Alguna vez encontré en una empresa los peligros de la calidad. Sí, en una empresa importante me tocó hacer una auditoría y encontré un cuarto peligro. O sea, habían identificado un cuarto peligro y eso no existe. ¿Ok? Solamente para el sistema de calidad basado en HACCP, solamente hay tres peligros: biológico, ¿no? Químico y
físico. ¿Ok? Bueno, acá vamos a detallar esos posibles peligros, ¿correcto? Entonces, en los peligros biológicos, bacterias. Por eso que la gente debe de lavarse las manos, por eso que tiene que haber el aseo personal, por eso que tiene que haber la ducha diaria, por eso tiene que haber el lavado de cabello, ropa e indumentaria de trabajo limpia. Por eso que la norma pide que la ropa de trabajo sea exclusiva para el trabajo. Tú no puedes venir con la ropa de calle e iniciar el trabajo porque hay probabilidades de que algún peligro biológico el ser humano lo pueda transmitir al alimento. ¿Ok? Peligros biológicos conocidos: bacterias, virus, parásitos, hongos, insectos. Peligros químicos: residuos de plaguicidas, residuos de antibióticos, de hormonas, residuos de compuestos de limpieza. ¿Ok? Estos residuos de compuesto de limpieza son controlados por el POES. ¿Ok? Entonces, si tú aplicas correctamente el POES, tú minimizas la probabilidad de presencia de residuos de compuestos de limpieza. ¿Ok? Peligros físicos: trozos de plástico, pequeños plásticos, trozos de metal, trozos de vidrio, anillos. Por eso que está prohibido manipular alimentos con anillos, prendedores, aretes, piercing, con reloj en la mano, con anillo de matrimonio en la mano, con anillo simplemente ¿cómo se llama? Eh, de armonía para la mano, ¿no? O sea, hay gente que utiliza un anillo porque tiene armonía con su mano, y pues, pero no, ok, eso lo puede utilizar, pero no cuando trabaja en una empresa de alimentos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estos son los posibles peligros. Vamos a ver. Ahora entramos ya a algunas definiciones que son especializadas para el sistema. Peligro biológico. ¿Cuánto tipo de peligros biológicos hay? Solo hay tres, por favor, graben. Presencia, por eso que lo he puesto en negrita, presencia de microorganismos, ¿no? Esto cuando es en la recepción, cuando tú recibes un producto, no sabes si el producto viene contaminado con, ¿no?, microorganismos patógenos o viene sin contaminación, sin microorganismos patógenos. Cuando no tengas control del producto, también, ¿no? Cuando compras ingredientes, no, no sabes. Por eso que cuando compras un ingrediente tienes que buscar la seguridad del proveedor. Cuando utilizas algún coadyuvante tecnológico, entonces tienes que tener una evaluación de proveedores, tienes que tener cartas de calidad de estos ingredientes o estos coadyuvantes, ¿no? Y pues con eso vas a garantizar. Aún así, tú vas a colocar presencia de, tú vas a colocar eso. ¿Ok? Presencia de microorganismos patógenos, y obviamente dependiendo del producto que tú estés elaborando, tú vas a ir a la legislación sanitaria, vas a buscar en la presencia o en los contaminantes microbiológicos qué microorganismo puede afectar al producto que tú estás manipulando o al ingrediente que estás utilizando. Segundo tipo de peligro: desarrollo microbiano. ¿Ok? Eso es en el tratamiento térmico, ¿no? Tú podrías decir que hay desarrollo microbiano. Cuando no hay cadena de frío en una sala de proceso que hace productos sensibles a la temperatura y necesitas controlar tiempo y temperatura. Cuando no hay cadena de frío, obviamente hay probabilidades de desarrollo microbiano. Suponte por eso que en la planta de Fisco Vallagrolan todo tiene cadena de frío. Tenemos difusores, trabajamos a temperaturas en el rango de 10 a 12 grados centígrados para los productos frescos y buscamos que se haga en menos de 4 horas cualquier proceso productivo, dependiendo de la cantidad de toneladas que se puedan manejar. ¿Correcto? Y cuando no se aplicó el programa de higiene y saneamiento, ¿hay probabilidades de desarrollo microbiano? Sí. Por eso, si usted no tiene un programa de higiene y saneamiento, o un POES, perdón, acá la palabra realmente es POES, si usted no tiene implementado un POES, entonces hay probabilidades de que una bandeja, una canastilla, una cuchara, algún utensilio pueda contaminar con microorganismos, y a esto nosotros le llamamos desarrollo de microorganismos. Y el tercer tipo de peligro es supervivencia de microorganismos, ¿no? Esto puede suceder cuando el shock térmico que estás aplicando no se realizó correctamente, cuando tú tienes una operación donde debes lavar y desinfectar y no desinfectaste adecuadamente, y cuando se desinfectó algo y aún así crees que hay microorganismos.
¿correcto? Entonces, el responsable de calidad, ¿no? Va a evaluar esto. Ahora, vamos a ver, ¿no? Dice, cuando se desinfectó y aún así crees que hay microorganismos. ¿Por qué yo he puesto eso? ¿Por qué? Porque hay empresas que están implementando su sistema recién y tienen personal nuevo. Y entonces, y hay probabilidades que este personal nuevo no ejecute correctamente la operación. ¿Ok? ¿Me ha pasado? Me ha pasado. ¿Ok? Por eso es que en este curso yo lo explico y lo detallo así. Ok, vamos a ver, ¿cómo efectuar el análisis de peligro? Dice, tenemos que evaluar la importancia, ¿no? Evaluar la importancia o riesgo potencial de cada peligro, ¿no? Tenemos que evaluar la importancia o riesgo potencial de cada peligro, considerando la probabilidad de que ocurra y su gravedad o severidad. ¿Ay? ¿Cómo lo hago? Utilizando una matriz. Miren, ve acá, ya vamos a empezar a relacionarnos con esta matriz. Vamos a empezar a conocerla. En el eje de las X está lo que se llama severidad o gravedad. En el eje de las Y, o sea, perpendicular, está lo que se llama probabilidad. Supongamos, ¿no? En el eje de las X, la severidad está de derecha a izquierda, alto, medio, bajo e insignificante. Y en el eje de las Y o de las Y, de arriba hacia abajo está alta, media, baja e insignificante. Entonces, el cruce, vamos a ver, el cruce de la probabilidad de que ocurra que sea alta con la severidad o la gravedad que sea alta, genera un cruce X con Y que da en el CR, que tiene color rojo, y eso es crítico. Entonces, automáticamente, si ustedes en el análisis de peligro, ¿no? Encuentran que el eje X con Y se unen en el cuadrante rojo y dice CR es crítico, ese se convierte en un PSC, en un punto crítico de control. ¿Ok? Entonces, te puede pasar también que la probabilidad sea media, ¿no? Y la severidad o la gravedad también sea media, medio con medio, cae en el cuadrante amarillo, cae en MA, que es mayor. Y acá, ¿qué cosa hay que hacer? En este caso, puede hacer que el peligro sea crítico o puede ser que sea solamente un punto de control. Entonces acá vamos a utilizar el árbol de decisiones, ¿no? Otra matriz que es el árbol de decisiones para definir finalmente si es un punto crítico de control o solamente es un punto de control. ¿Ok? Entonces vamos a ir conociéndolo más adelante, pero voy dando este avance para que nos vayamos relacionando. La norma la ha puesto en colores para que tú también puedas diferenciar fácilmente y puedas tener mayor claridad en tu evaluación. ¿Ok? Entonces, rojo y amarillo, obviamente hay que tener mucho cuidado. Es como el semáforo. Rojo, peligro. Amarillo puede ser que, ¿no? Puede ser que puedas pasar, ¿no? O puedas detenerte de inmediato, dependiendo de cuántos segundos te dé el semáforo. Muchas veces te da 4 segundos. Entonces, estás ya en línea amarilla, te faltan 4 segundos. El semáforo está en amarillo o en ámbar y podrías cruzar, ¿ok? Dependiendo dónde estás, ¿no? Entonces, hay avenidas muy transitadas donde te pone el amarillo y ya la gente está cruzando, entonces tú te tienes que detener, ¿no? Por eso que también tú tienes que hacer un análisis como conductor, qué peligros podrías generar en el ser humano, ¿ok? Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo medimos la probabilidad? ¿Ok? La probabilidad la medimos en función a si ha ocurrido o no ha ocurrido. Vamos a ver, ¿no? Peligro químico en el dorado, el peligro químico es presencia de histamina, ¿ok? Entonces, durante toda la exportación del año pasado y parte de este año, no hemos tenido ningún reporte ni reclamo de presencia de histamina. Toda la histamina que hemos enviado está en valores controlados, permisibles y por debajo del límite crítico o del límite que pide la FDA o los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces yo podría decir que en ese año y medio de producción de dorado no hemos tenido reclamos ni presencia de histamina. Entonces ahí vamos a ver más adelante si la probabilidad es alta, media o baja. ¿Ok? Si ha ocurrido, dice, si ha ocurrido, ¿cuántas veces ocurrió? ¿Cuántas veces ocurrió en un año? ¿O cuántas veces ocurrió en 2 años? Que es como mide la probabilidad del Códex Alimentario.
¿Cómo medimos la probabilidad? Con la o por la naturaleza del proceso. ¿Qué proceso es? ¿Es proceso seco? ¿Es proceso de frescos? ¿Es proceso de frutas? ¿Es proceso de transformación? ¿No? ¿Es un proceso industrial? ¿Ok? Por la naturaleza del proceso y por el tipo de microorganismo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la legislación sanitaria, ¿no? Sobre todo los criterios microbiológicos de Guatemala o de la Unión Europea o de los Estados Unidos o de Perú. Y en función a eso conocemos qué microorganismo patógeno puede afectar. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver también una pequeña definición de cuáles son los microorganismos patógenos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos la probabilidad? O sea, ya en la lámina anterior dimos algunos criterios y entonces acá la probabilidad de la ocurrencia la dividió en alta, media, baja e insignificante. Y la alta dice, ¿no? Si más de 2 veces al año ha ocurrido. ¿Ok? Nosotros vamos año y medio y no hemos tenido ningún reclamo por presencia de histamina y todos los valores de histamina han sido en niveles permisibles y en niveles muy bajos. Entonces vamos año y medio, no tenemos ningún reclamo de presencia de histamina en el dorado exportado, entonces ya no podría ser alta la ocurrencia de este peligro a pesar de que es un PCC, a pesar de que lo controlamos, pero no puede ser alta. Media dice, no más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años. Si yo voy analizando que vamos año y medio procesando ahorita dorado, tampoco podría ser media porque no tenemos ninguna ocurrencia. Baja, dice, no más de 1 a 2 veces cada 5 años. Vamos año y medio, vamos, nos falta todavía 3 años y medio, entonces hay probabilidades que pudiera existir algún reclamo por presencia de histamina, entonces yo podría colocar en mi análisis de peligro que la probabilidad es baja. Y insignificante es muy poco probable, pero puede ocurrir alguna vez. Yo no lo pondría insignificante en el caso del dorado al peligro presencia de isamina, porque es factible que ocurra en algún momento del proceso productivo. ¿Ok? Nosotros dependemos de proveedores, pero tenemos proveedores evaluados y seguros, ¿no? Que sabemos que mantienen cadena de frío, que tienen buen control sobre el dorado. Entonces, por eso que un POE, procedimiento operativo estándar, es evaluación de proveedores. O sea, todo el sistema está amarrado. Si yo no he tenido hasta el momento presencia de histamina en las entregas que hemos realizado, es porque tenemos una evaluación del producto fresco en planta durante la recepción, tenemos control de histamina, pero también tenemos evaluado a los proveedores. Los proveedores son muy, muy importantes. ¿A quién compramos? ¿No? ¿Qué garantías nos da del producto que ellos nos venden? Es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad de la ocurrencia y está medida en alta, media, baja e insignificante. Ahora vamos a entrar a lo que es la severidad. ¿Ok? Acá también la severidad o la gravedad está evaluado, ¿no? Insignificante cuando no hay consecuencias para la vida, ¿no? El alimento, ¿no? O sea, tiene algún peligro, pero este peligro no es un PCC, es un microorganismo pero que realmente si tú te lo consumes no tiene ninguna consecuencia para la salud, o sea, no te puede afectar la vida, no te genera muerte, ¿ok? Bajo, ¿no? También se considera moderado o leve. Por ejemplo, digamos, severidad o gravedad baja es si te causa alguna patología, ¿no? Digamos, incomodidad en la salud, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Acá les puse el ejemplo del Staphylococcus aureus, ¿no? En la epidermis, ¿no? ¿No? Se presenta frecuentemente en la piel de humanos y de animales y en membranas de mucosa. Si por motivos comprates una crema o consumites algún alimento que tenías de Staphylococcus aureus, es probable que tengas algunos problemas, algunas patologías en la epidermis, ¿no? ¿Ok? Entonces, la gravedad o severidad cuando esto es medio, eso ya es grave, medio es grave o crónico. Ok, ya hay una enfermedad, no te envía a la muerte, no te mata, pero sí te
causa una enfermedad, ¿no? Las enfermedades causadas por la brucela, el campylobacter, la salmonela, la shigella, el Streptococcus tipo A, la Yersinia, el virus de la hepatitis A, ¿no? O micotoxinas o ciguatera, dependiendo del alimento que tú estés trabajando, ¿no? Entonces ahí le puse salmonelosis, ¿ok? Entonces hay probabilidades que por el consumo del dorado eh, las personas puedan tener salmonela, sí. Por eso es que tenemos que controlarlo, por eso que es un punto crítico de control, por eso que tenemos que saber si las playas o el mar de Guatemala está libre de contaminación, qué tipo de categoría tiene, ¿cómo se llama el mar, ¿no? Normalmente el mar del Océano Pacífico está libre de contaminación que pueda afectar a la salud humana, ¿no? Por las corrientes, por las temperaturas, por la salinidad, por muchos factores que puedan existir, ¿ok? Entonces, pero una salmonelosis, obviamente, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, diarreas, o sea, ese es el tipo de gravedad medio, grave o crónico que podría darse, ¿ok? Y vamos allá a la gravedad o severidad alto. Eso sí es amenaza para la vida, ¿ok? Eso significa muerte. Por ejemplo, las enfermedades causadas por Clostridium botulinum, ¿no? Salmonella typhi, que da la tifoidea, la listeria monocitógenes, ¿no? Que es muy peligrosa la listeria. Obviamente, la listeria podría acabar con la humanidad porque afecta a la mujer y impide la posibilidad de procreación. Lecherichia coli, la O157 H7, que es la patógena, el vibrio cólera, el vibrio vulnificus, ¿no? La toxina paralizante y la toxina amnésica de los moluscos bivalvos. Por eso es que se tiene que conocer, ¿no? Con qué producto trabajamos y qué microorganismos patógenos pueden participar en este alimento, ¿ok? Obviamente para poder controlarlo. Nuevamente llegamos a cómo medimos la importancia del peligro. Entonces, método para evaluar la importancia del peligro. Obviamente, este es la intersección o el cruce entre una probabilidad, ¿no? que pueda ser alta con una severidad alta. El cruce nos lleva al cuadrante rojo, que es CR crítico, y esa es la importancia del peligro. Entonces, la importancia del peligro está definido como el cruce entre la probabilidad por la severidad. ¿Ok? Esa intersección es la que nos va a indicar a nosotros si este es peligro crítico, es un PCC, es un peligro mayor, que es lo que está de amarillo, que puede ser un PCC o puede ser un punto de control. Lo que está en verde, igual que los semáforos, usted pase, en verde es medio, acá no hay problema, solamente es un punto de control. Y cuando es celeste, es insignificante, es bajo. Entonces, aquí simplemente con un POES o un BPM podemos controlar el peligro. ¿Ok? Ok, acá simplemente para poder aclarar un poquito más cómo medimos la importancia del peligro. La importancia del peligro está definido, detallado como crítico, CR. Este es el cuadrante rojo, acuérdense, ¿no? CR, crítico, está como mayor, ¿no? MA, puede ser un PCC o puede ser un PC. Está en el cuadrante amarillo, que lo hemos detallado hace unos minutos. Está como MA, mayor, puede estar definido como medio, ¿no? La importancia del periodo como medio no es un PCC, no es un PCC. Esto no es un PCC, esto básicamente es un PC, ¿no? Está en el cuadrante verde como ME e insignificante SA, ¿no? No es un PCC, eso está como SA, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que ver, vamos a ver algunas referencias más adelante y la vamos a ver seguro en la siguiente lámina. ¿Ok? Vamos a ver. Fuentes de información para el análisis de peligro. ¿Ok? Esta es una de las preguntas que siempre hacen los profesionales que están ingresando a lo que es el sistema de calidad basado en HACCP, ¿no? Los profesionales jóvenes, algunos que ya tienen cierta experiencia y que cada vez tienen una exigencia mayor en sus auditorías, sea de la Autoridad Sanitaria Nacional o sea de sus auditorías internacionales. Entonces, ¿dónde buscamos esta información? En la legislación sanitaria nacional, ¿no? Vamos al MAGA,
buscamos la información, ¿no? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, buscamos información sobre los alimentos en general que estamos elaborando o procesando o sobre pesca, ¿no? En el caso del dorado. O podemos utilizar también el Códex Alimentario, el Código de Alimentos, ¿no? Entonces, este Código de Alimentos, como ahora estamos utilizando para el sistema HACCP, tiene información que nos puede ayudar a nosotros en el análisis de peligros, ¿ok? Buscamos requerimientos microbiológicos en esta legislación nacional, requerimientos químicos, requerimientos físicos. Eh, También, ¿no? Podemos basarnos en legislación del país de destino, ¿no? Supongamos, ¿no? En el caso del dorado, hay legislación sanitaria nacional, pero la legislación norteamericana tiene un libro de análisis de peligros en donde nos detalla cuántas temperaturas tenemos que controlar, qué cantidad de producto tenemos que hacerlo, los valores de histamina, ¿no? Cuántas especies tenemos que evaluar en la evaluación físico-organoléptica. 118 piezas nos pide ¿cómo se llama? El libro de análisis de peligros de la FDA. Y entonces nosotros nos podemos basar también en legislación del país de destino, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Como dice ahí, requerimientos de la legislación del país de destino, guías técnicas también del país de destino que nos pueden ayudar para hacer este análisis de peligro, ¿no? Muy importante, ¿a quién le vendemos? Si nosotros procesamos alimentos y comercializamos alimentos en Guatemala, ok, legislación de Guatemala. Si lo exportamos a México, legislación de México, ¿correcto? Ok, vamos a ver. En el caso peruano, en el caso peruano, eh, para que lo puedan entender, ¿no? Nosotros tenemos una resolución ministerial 591/2008 MINSA, que es Ministerio de Salud, ¿no? Esta resolución ministerial, ¿no? Del Ministerio de Salud está definida como norma técnica sanitaria número 071 MINSA DIGESA, que es la Autoridad para Alimentos y Bebidas, y acá dice versión 1. ¿Ok? Esa es la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. Entonces, para nosotros esta es información valiosa para poder hacer nuestro análisis de peligro. ¿Ok? Vamos a ver. En esta resolución ministerial 591/2008 MINSA aparece el ítem 5.6, grupos de microorganismos. Entonces, normalmente en los cursos yo busco este ítem 5.6 para definir algunos criterios. ¿Ok? Entonces, acá dice, ¿no? Microorganismos indicadores de alteración, ¿no? Ahí están en categorías. Las categorías 1, 2, 3 definen los microorganismos asociados con vida útil y alteración de producto, ¿no? Y, ¿no? Tales como microorganismos aerobios mesófilos, bacterias heterotróficas, aerobios mesófilos esporulados, mohos, levaduras osmófilas, bacterias ácidos lácticas y microorganismos lipolíticos. ¿Ok? Estos microorganismos, uno tiene que evaluar si alguno de los microorganismos que son indicadores de alteración están relacionados con el producto que tú estás elaborando, procesando, almacenando o reempacando, y simplemente tienes que saber que estos están asociados solamente con vida útil y con alteración del producto. ¿Ok? Estos no son patógenos. En el grupo de microorganismos, en este ítem 5.6, también están los microorganismos indicadores de higiene. ¿Ok? Acá los POEs no tienen que tomar atención de qué microorganismos son. El profesional de la calidad, profesional de producción, ¿no? Todos los miembros del equipo HACCP tienen que conocer cuáles son estas categorías y cuáles son estos microorganismos. Ok, vamos a ver. Las categorías 4, 5 y 6, ¿no? En las categorías 4, 5 y 6 se encuentran los microorganismos no patógenos que suelen estar asociados a ellos, como los coliformes, o sea, dice solamente coliformes, ¿no? Que para efectos de la presente norma sanitaria se refiere a coliformes totales. O sea, cuando tú escuchas coliformes totales, son indicadores de higiene. Te está diciendo limpia bien, implementa correctamente tu POES
Está la Escherichia coli, solamente la Escherichia coli, ¿no? No el patógeno, no el O157, ¿no? Los anaerobios sulfitos reductores, están las enterobacteriáceas, ¿no? Y estas enterobacteriáceas solamente están en excepción cuando son preparaciones en polvos o fórmulas para lactantes, en donde sí se considera que es un patógeno, ¿no? Por eso, dependiendo quién es el consumidor final, uno, cuál es el uso previsto del alimento, tú vas a saber si este microorganismo como enterobacteriáceas es un patógeno o no. En el caso, ¿no? de, digamos, de preparación en polvo o fórmulas para lactantes, sí es un patógeno, pero si es para personas ya mayores o más grandes, no es un patógeno. ¿Ok? Y vamos a entrar ahora sí a los microorganismos patógenos, ¿no? Son los que se hallan en las categorías de la 7 a la 15, ¿no? Esta norma también se la voy a brindar al equipo de Grainberg, de Agroland y de Fisco, ¿no? Las categorías 7, 8 y 9 corresponden a microorganismos patógenos tales como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, cuya cantidad en los alimentos condiciona su peligrosidad para causar enfermedades alimentarias. ¿Ok? Ojo con eso. Ya empezamos. Staphylococcus aureus está en las manos, está en la piel, está en el cabello, está en las fosas nasales, está en el interior del oído, ¿no? El Bacillus cereus, los Clostridium perfringens ya aparecen y hay que tener cuidado porque pueden causar enfermedades alimentarias. Y a partir de la categoría 10, 11, 12, 13, 14, 15, corresponde a microorganismos patógenos, tales como Salmonella, SP, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157H7, el Vibrio cólera, entre otros patógenos. Y acá hay algo muy importante, dice, cuya sola presencia en los alimentos condiciona su peligrosidad para la salud del consumidor. ¿Ok? Por eso es que todos los profesionales tienen que prepararse en criterios microbiológicos, sobre todo del alimento que están elaborando. No te digo de todas las categorías, de todos los productos. Por lo menos tienes que hacerte especialista, ¿no? En los alimentos que tú estás elaborando, almacenando, procesando o reempacando. ¿Ok? Ok. ¿Qué otra fuente de información tenemos? Vamos a ponerle el ejemplo de Fishco by Agroland, ¿no? Nosotros utilizamos el manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola, ¿no? Revisión 2, fecha abril 2010. Esta usamos, ¿por qué? Porque necesitamos una tabla de evaluación físico-organoléptica, ¿ok? De ahí tenemos ya una versión 2016 de este manual de indicadores que nos ayuda a saber los criterios microbiológicos por país de destino, ¿ok? Pero yo puse esta de abril de 2010, ¿por qué? Porque acá hay los criterios microbiológicos que nos ayudan a nosotros para evaluar la frescura del dorado. ¿Ok? Vamos a ver. En este manual de indicadores sanitarios, en donde está la parte microbiológica ya por país de destino, está el 5.3 indicadores biológicos. El 5.3.1 habla de microbiología, todo lo que es microbiológico. Y nosotros vamos a revisar acá si el ítem 1, alimentos listos para el consumo que puedan favorecer el desarrollo de Listeria monocitógenes, podría afectar al dorado. Este no es el criterio que voy a utilizar porque nosotros exportamos dorado refrigerado o dorado fresco refrigerado hacia los Estados Unidos. Entonces, el criterio 2 tampoco, ¿no? Alimentos listos para el consumo tampoco es. El criterio 3, crustáceos y moluscos cocidos, no es nuestra exportación, no es el producto que utilizamos. El criterio 4 dice moluscos bivalvos, no, no exportamos ningún molusco bivalvo como Fisco o Viagroland. 5, moluscos bivalvos vivos y equinodermos, no, tampoco. Y vamos a entrar a la parte baja donde está el criterio 6, dice criterios de higiene de los procesos, y ahí dice, ¿no? Productos hidrobiológicos crudos, entre paréntesis está frescos, refrigerados, congelados al presos o ahumados en frío,
Y este es el ítem 6 y aquí sí aparecemos nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de productos crudos, productos frescos, productos refrigerados, y acá aparece el dorado que exportamos nosotros hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros acá controlamos los aerobios mesófilos, Lecherichia coli, los Staphylococcus aureus, la Salmonella spp, el Vibrio cólera, el Vibrio parahemolyticus, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto esos criterios y cuando vino la autoridad sanitaria de Guatemala, ellos evaluaron, ¿no? El manual de indicadores, la información y de acorde con la que ellos tenían, ¿ok? Entonces, ¿se puede utilizar información internacional? Sí, sobre todo porque esta información está validada en el Perú, ¿ok? Ok, dice, evaluar las operaciones de elaboración para efectuar el análisis de peligro. Ok, entonces ya vimos cómo se mide la probabilidad, cómo vamos a medir la severidad desde el punto de vista microbiano. También se puede ver desde el punto de vista químico y desde el punto de vista físico. Ok, entonces ahora ya vamos a entrar cómo se evalúan las operaciones. Primero dicen, ¿no? Asignar un número a cada fase del proceso en el diagrama de flujo del proceso horizontalmente. ¿Ok? Esta es la hoja de trabajo, ¿no? O formulario uno, desde la recepción hasta el despacho. Entonces, en el diagrama de flujo nosotros vamos a enumerar cada operación unitaria del número uno hasta donde tú consideras que termina el proceso productivo. ¿Ok? Le das y asignas el último número. Dice, examinar cada fase en el diagrama de flujo del proceso y determinar si existe algún peligro biológico, químico, físico en esa operación. ¿Ok? Entonces, hay que hacer esto. Entonces, vamos al formulario uno. Este es el diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo de moluscos bivalvos en IQF, ¿no? Almejas, palabritas, cochanamaja, choros congelados. Y ustedes pueden apreciar que el ítem uno dice recepción, 2 almacenamiento refrigerado, 3 clasificación, y así llegamos hasta el número 10 que dice hembra. ¿Ok? Acá, hacia la derecha, aparece el proceso de moluscos bivalvos entero o en bloques, y ese es el número 11 pesado, número 12 envasado, número 13 embandejado, porque esto va en bloque, va en una bandeja y recién entra al ítem 7 o a la operación 7 de congelado. ¿Ok? Eso es lo que se dice, ¿no? Se tiene que hacer una descripción, colocar la numeración para que uno no se pueda confundir. ¿Sí? Ok. Dice, evaluar las operaciones del diagrama de flujo en el plano de distribución de planta. ¿Qué cosa buscamos en el plano de distribución de planta? ¿No? Revisar el plan esquemático de la planta. Entonces, ¿qué cosas buscamos? Rutas de tránsito del producto, cómo transita el producto, rutas de los residuos, cómo va a transitar los residuos, cómo se van a evacuar, ruta de los operarios, ruta de los insumos, ruta del material de empaque, ruta del ingreso de agua, a pesar que pueda ser con tubería, pero también necesitamos un plano de instalaciones de agua y desagüe y ruta de los desagües, ¿ok? Porque es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la salida que tienen las aguas residuales en el proceso productivo? A pesar de que, digamos, estas aguas residuales tienen, entre comillas, eh, olores o una solución fresca, vamos a utilizar la palabra, ¿ok? Porque está siendo procesado en ese instante y está siendo evacuado. Ok. El formulario 2, plano esquemático de la planta. Acá yo se los he puesto a colores para que los puedan diferenciar, pero mírenme, acá está un transporte refrigerado, el almacén de materia prima, la sala de producción completa, una sala de empaque diferenciado, un corredor para ir al almacén de producto terminado, ir al almacén de producto terminado, y finalmente tenemos un transporte, un contenedor para poder despachar, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta cómo avanza la línea hacia adelante, ¿ok? Y pues tienen un comedor, tienen servicios higiénicos, sanitarios o baños que es más seguro que tengan una conexión por la parte de afuera, ¿ok? Entonces, es muy importante para mí, sí, para mí es muy importante el plano esquemático de la planta. Ok, ¿qué más?
Evaluar las operaciones del diagrama de flujo para efectuar el análisis de peligro. Entonces, junto a cada operación unitaria, ¿no?, en la que se ha identificado un peligro, anotar B si el peligro es biológico, Q si el peligro es químico y una F, ¿no?, si el peligro es físico. Después, identificar los peligros, ¿no? Entonces, en el diagrama 2, en la hoja de trabajo del análisis de peligro, y deberá describirse de forma exhaustiva. ¿Ok? Entonces, en el diagrama 2 vamos a ver en la siguiente diapositiva, el ítem 1 dice qué fase es recepción, es almacenamiento refrigerado, es lavado, es corte, o qué operación unitaria es, qué fase o qué operación unitaria es, qué peligros se pueden identificar ahí, biológicos, químicos o físicos. El ítem 3 en este diagrama 2 se debe abordar este posible peligro en hazard, ¿no? El ítem 4 dice justifique su decisión, justifique la decisión anterior o de la columna 3. Y el ítem 5 dice qué medida de control se puede aplicar. ¿Ok? Vean acá, esta es la hoja de trabajo. Diagrama número 2, ¿no? ¿No? Ejemplo de hoja de trabajo de análisis de peligro. Acá está los ítems 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá está la descripción que les he realizado. Y en la parte vertical, acá vemos, ¿no? Si el peligro, supongamos, fuese la fase de recepción, si se determinó algún peligro biológico, algún peligro químico o algún peligro físico. ¿Ok? Hay un asterisco acá que viene de la fase. Hay un asterisco, dice, se debería realizar un análisis de peligro para cada ingrediente utilizado en el alimento. O sea, hay productos que se elaboran utilizando algún ingrediente y otros también con aditivos. A menudo esto se hace en la fase de recepción del ingrediente. Si yo recibo un ingrediente, normalmente lo hace el almacén de insumos o el almacén de secos. Otro enfoque consiste en realizar un análisis de peligro separado para los ingredientes y otro para las fases de elaboración. ¿Ok? Son recomendaciones para que tú puedas controlar peligros cuando compras o cuando tú tienes que adicionar a tu alimento insumos, ingredientes o coadyuvantes tecnológicos. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver, acá está el formulario 3, el árbol de decisiones. Esto es lo que en el Códice Alimentarios, en la última revisión, se indicó que no necesariamente puedes trabajar con el árbol de decisiones. Puedes utilizar alguna otra matriz, pero en mi experiencia, quizá por el manejo que he tenido en los últimos años de este árbol de decisiones, para mí es correcto, para mí es fácil de entender y fácil de utilizar. ¿Ok? Entonces te hace la primera pregunta. ¿Existen medidas preventivas de control en la recepción del dorado que estás procesando? Tú pones sí. Entonces vas a la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ha sido específicamente concebida la fase de recepción para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad que se produzca el peligro de salmonela, vibrio, cólera, lo que vimos en diapositivas atrás. Tú podrías decir que sí. Si la recepción, en el caso del dorado, ha sido diseñado para controlar eso, entonces esto se convierte en un punto crítico de control, en un PCC, y por eso que nosotros en nuestro plan CASA tenemos la recepción como un PCC, PCC1. Ahí controlamos temperatura, dependiendo de la cantidad de materia prima que recibimos, evaluamos 118 piezas. Nosotros evaluamos igual que en Perú todas las piezas que llegan, todos los pescados los revisamos, utilizamos una tabla de evaluación físico-organoléptica, ¿no? Para poder guiarnos y hacemos el control de histamina. Obviamente controlamos la temperatura por debajo de 4,4 grados centígrados y normalmente nosotros recibimos entre 1 grado y 1,5 grados centígrados y eso nos da la tranquilidad de obtener valores muy por debajo de lo que pide la norma para la histamina, ¿no? Normalmente estamos teniendo, cuando hacemos en forma individual, 10 partes por millón, máximo 15 partes por millón, y cuando lo hacemos en compósito, ¿no? 6 análisis de 3 piezas cada uno, de piezas de distinto, ¿no?, piezas distintas de un mismo lote, y los valores están en más o menos entre 1 y 5 partes por millón. ¿Ok? Entonces, este es el famoso árbol de decisiones.
Entonces, acá está la matriz de análisis de peligro, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Entonces, acá etapa de proceso, recepción, peligro biológico, químico y físico, ¿no? Acá identificas cuáles son. Acá mides, ¿no? Según la tabla, la probabilidad, la severidad, indicas cuál es la importancia del peligro, justificas por qué, ¿no? Por qué consideras que es crítico, mayor, menor o insignificante, qué medidas preventivas vas a tomar, y acá aparecen las cuatro preguntas del árbol de decisiones, y finalmente con esas cuatro preguntas tú vas a determinar si es un PCC o no es un PCC, y si está controlado por los prerequisitos, o sea, por POES, por el Manual de Buenas Prácticas, por la YAU, por diseño de planta, o está controlado por HACCP. ¿Ok? Entonces, esta es una matriz muy buena, que simplifica muchas operaciones. ¿Ok? Acá se llenó esa matriz de análisis de peligro. Vamos a ver una línea, en este caso son los moluscos bivalvos, ¿no? Moluscos bivalvos como almeja macho, la almeja piojosa, la almeja marinera, las palabritas, las navajas y los choros, ¿no? La concha navaja y los choros, o mejillones, perdón, en Perú se conoce como choro. Y vamos a ver, acá es la zona de recepción, la que se evaluó el peligro biológico, entonces acá se puso, vamos a ver, presencia de productos muertos, ¿no? Descomposición. Obviamente es muy seguro que se encontró productos que están con las dos valvas abiertas, y eso ha indicado de que se tiene que considerar como un peligro. Hay una mortandad alta o significativa, y se mide la probabilidad, la probabilidad es media, la severidad es alta, la importancia es mayor, ¿no? O sea, la importancia es mayor, entonces se va a tener que usar el árbol de decisiones para poder determinar si es un PCC o es un punto de control. Justificación. Existe evidencia que el abuso de la relación tiempo y temperatura, obviamente en el traslado, en la extracción, traslado de estos moluscos bivalvos, puede generar descomposición de los moluscos bivalvos vivos, que tienen un potencial, ¿no? necesario para enfermar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas se determinaron acá? Una evaluación físico-organoléptica, control de tiempo efectivo del transporte, control de temperatura del producto en el transporte, y en ese caso tiene personal capacitado en la evaluación sensorial de las conchas de abanico vivas o de los moluscos bivalvos vivos. ¿Ok? Si hicieron la pregunta uno, ¿existen medidas preventivas? Sí. Pregunta 2, ¿esta fase fue determinada para controlar estos peligros significativos? Sí, entonces automáticamente esto lo convierte en un PCC, y esto está controlado por HACCP. ¿Ok? Es un PCC. ¿Sí? Entonces, medidas preventivas. ¿No? Acá vamos a definir qué cosa es medida preventiva. Nuevamente, vamos a definir lo que dice el Códex Alimentario. Dice, toda medida o actividad que pueda aplicarse para prevenir o eliminar un peligro, o para reducirlo a un nivel aceptable. ¿No? Los métodos de análisis de riesgo pueden servir para determinar el grado de control que debe ejercerse para controlar un peligro. ¿Ok? Entonces, este análisis de riesgos nos va a decir cuáles son las medidas de control que debemos utilizar correctamente. ¿Ok? Medidas de control, ¿no? Control de las buenas prácticas acuícolas, si fuese el caso, control de las buenas prácticas de manufactura, control de las prácticas sanitarias, calibración de instrumentos de medición, mantenimiento de equipos y maquinarias, incluida infraestructura, capacitación del personal, entrenamiento del personal, ¿no? Estas son dos cosas totalmente distintas, ¿no? La capacitación del personal es lo que estamos haciendo en este instante, y el entrenamiento nosotros lo hacemos in situ en la planta, en Puerto San José, con el personal que llega. Ahí se le explica cómo debe lavar el pescado, cómo tiene que manipular el producto, cómo tiene que enhielar, cómo tiene que trasladarlo, ¿no? Cómo tiene que dejarlo escurrir, ¿no? Entonces, todo eso es entrenamiento del personal en planta, ¿ok? Esas son las medidas de control, ¿ok? Hemos terminado este capítulo, que para mí es uno de los importantes, ¿no? Que es el principio uno, que es el paso 6, y seguro que van a existir muchas preguntas, sobre todo de Grainberg, que está en ese instante en la implementación del sistema,
¿no? Ya me imagino que Bernardo debe tener muchas preguntas, ¿no? El equipo de Fishco debe tener mayor claridad en todos los entrenamientos que hemos tenido el año pasado. Y el equipo de AgroLan, sobre todo con Oralia, es más que seguro que nos va a hacer muchas preguntas, ¿ok? Nos vemos en el siguiente curso, en la siguiente parte de este curso de interpretación e implementación. Y pues estamos dispuestos a poder recibir cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Muy amable.